canal channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, a través del Internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Juanqui, y me tengo que buscar un alias, porque no puede ser esto de que tú en la introducción siempre tienes tu Juanqui y yo de momento soy Miguel Pelao. Esto no está bien. Pero nada, encantado con ese invitado que tenemos ahí, te dejo presentarlo. Es que Miguel, ya tu alias es tu nombre completo, ya todo el mundo te conoce como Miguel Rodríguez Casellas. Así que sí, con nombre y los dos apellidos. Claro. Y por cierto, nuestro invitado de hoy, le voy a preguntar el segundo apellido, porque también lo conocen por su primer apellido y su apodo, pero el segundo apellido se lo preguntaré en unos segundos. El programa de hoy lo hemos dedicado al tema de periodismos, derechos humanos y espacios de participación ciudadana. Y nos parece que tenemos a uno de los protagonistas, una de las personas más importantes para hablar de estos temas. Con nosotros tenemos al profesor de COPU, o la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, fundador de múltiples periódicos y publicaciones periodísticas, y también del semanario digital 80 grados, y el nuevo periódico que saldrá, o digamos diario, que saldrá en las próximas semanas, que se llama Puerto Rico Te Quiero. Con nosotros está Luis Fernando Peri Cos, y el segundo apellido nos va a decir pronto. Bienvenido, Peri. Vale. Un gusto tremendo estar aquí con ustedes. Peri, ¿cuál es tu segundo apellido? Es Pontón, es de origen asturiano. Ah, mira para allá. Pontón, ese es el apellido de mi madre. Pues muy bien, Peri Cos Pontón. Peri, cuando hablamos de periodismo alternativo u otros periodismos, aparte del periodismo, digamos, comercial, que se lee, los pocos periódicos comerciales que hay aquí, aunque cada vez hay más que se distribuyen en la calle y demás, tu nombre pues tiene que aparecer. Has sido fundador de múltiples publicaciones y has participado en otras, aunque no has sido fundador de ellas, has dirigido diferentes aspectos de las mismas, desde Claridad, pasando por Diálogo, Paliques, 80 grados. Ahora vienes con también otro proyecto, un proyecto que es un proyecto diario, y es un proyecto que también tiene un enfoque muy particular, un enfoque de, si no me equivoco, de derechos humanos, un enfoque de desarrollo comunitario, un enfoque de organizaciones sin fines de lucro. Por ahí va. Cuéntanos, primero que nada, ¿por qué un diario en relación a los otros proyectos que han sido más bien semanarios? No sé si sí. Palique fue un mensuario. Sí, fue un semanario. Fue un semanario, Palique. Sí. ¿Por qué un diario y cómo llegas, digamos, a este enfoque de derechos humanos comunitarios y de organizaciones sin fines de lucro? Bueno, la idea de Puerto Rico Te Quiero, primero que nada, más que reducirla a un concepto de periodicidad, lo que hay detrás es construir una plataforma de información y divulgación que ponga su atención primera en los movimientos comunitarios, las organizaciones sin fines de lucro y sus actividades,
y los derechos humanos. Eso es lo que hay detrás. La periodicidad que hemos proyectado para esta publicación, conforme se han ido desarrollando las reuniones y los talleres donde visualizábamos el proyecto, la idea es que tengamos actualizaciones diarias en la página web, de 2 a 3 diarias, y entonces 2 veces en semana hacer entrega de algún artículo o reportaje especial, pero sobre todo una vez a la semana hacer una entrega editorial más robusta. Okay. Más robusta. De manera que, bueno, es un híbrido. Ahora estas cosas se tornan un poco más viables porque se hace desde una plataforma digital que opera 24/7 y que no hay que pedirle permiso a nadie para, qué sé yo, como había que hacer antes. Contar con la imprenta, la hora de llegada de tus artes para poder hacer placas, etcétera. Todo eso ya ha sido relativamente superado en ese ambiente digital, ¿verdad? Así que el plan nuestro es ese, con las dificultades que plantea el no tener fondos suficientes para la demanda de trabajo y los cuidados que requiere una publicación como esta, porque como en todos los demás casos que dijiste, pondremos atención también sobre la calidad, no es meramente la cantidad. Muy bien. Miguel, ¿andas por ahí? Sí, quisiera abordar un tema que digo, sí, estoy por aquí, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Sí. Disculpa. Hola. Sí, te escuchamos. Hello. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Miguel. Te Muy bien. escuchamos. Estamos aquí. Pues nada, quería abordar un tema que tiene algo de tópico, pero nada, vamos a ver cómo lo desarrollamos, dado que tú has trabajado el periodismo, o sea, tú has hecho muchas cosas y has sido pivote de que ocurran proyectos y que ocurran de una manera consistente, con calidad, que establezcan precedentes en Puerto Rico y demás, y has sido una persona muy abierta a colaboraciones y pues desde un espacio de muchísima generosidad. Entonces, noto que en Puerto Rico se sigue asentando dentro del tópico al que me refiero, la cosa entre decir el aspecto discursivo del trabajo versus hacer, al punto de que hay incluso dentro de sectores progresistas personas que defienden esta especie de crítica a lo que se dice, a lo que se maneja discursivamente y que hay que hacer más. Entonces se crea esta especie de falsa polarización entre el hacer y el decir. Tu proyecto anterior, 80 grados, obviamente tuvo y tiene una dimensión discursiva enorme y ha tenido un impacto para que muchas voces participen, se den unos debates y demás. Cada semana pues hay uno nuevo, una historia nueva, a veces controversias incluso. Sí. Y dentro de esa línea, pues veo que este proyecto ahora pues tiene que ver mucho con la gente que, entre comillas, está haciendo. Y obviamente no me sumo a esa oposición tajante entre una cosa y la otra. Claro. ¿Tiene que ver algo esta reacción, el que este nuevo proyecto tuyo documenta los colectivos, las personas que están trabajando con el aspecto de gestión comunitaria? ¿Tiene que ver esto, es un tipo de reacción o de comentario a esta especie de polarización? Sí, qué interesante qué interesante que discurso sí. Y práctica. Es muy interesante este comentario que hace. Digamos, yo espero que hayamos el público haya entendido tu pregunta, ¿verdad? Esa entre el hacer y el decir, y que al final queda mucho más claro, porque efectivamente aquí hay un desplazamiento hacia este sector que construye proyectos en el marco de movimientos comunitarios, de ciudadanía activa. Yo te diría que la respuesta de Puerto Rico Te Quiero
no necesariamente esté enmarcada en esa posible disyuntiva, sino más bien en una observación que hemos venido haciendo y que los propios movimientos comunitarios de Puerto Rico han hecho desde hace mucho tiempo. Y es el problema de la invisibilidad en los medios de comunicación, en los circuitos informativos de los movimientos comunitarios, de los movimientos por los derechos humanos, de las gestiones que realizan múltiples organizaciones sin fines de lucro que hacen una labor verdaderamente heroica en algunos casos y de mucho valor para el país. De manera que sí, en efecto, más bien se enmarca en esa consideración, me lo han hecho claro los propios, digamos, dirigentes intermedios de movimientos comunitarios con los que hemos tenido charlas y tertulias sobre el proyecto, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de mi experiencia como periodista y como comunicador, que además cultivé durante unos 4 o 5 años un proyecto muy lindo que se llamó Zona Franca y que hizo por primera vez en Puerto Rico, hay que decirlo así, durante ese periodo de una manera sistemática, documentales largos, eran para televisión, de 1 hora y sin interrupción. Esa fue nuestra primera pelea con la gerencia, que querían interrumpirlo y que para dar anuncios. No puede ser. Este es un relato que tiene una continuidad y una coherencia y no admite interrupciones. Y entonces yo te diría más que ahí hicimos unos 3 o 4 proyectos que estaban estrechamente vinculados a los temas comunitarios. Yo quedé marcado por esa experiencia. En particular, la primera, La Nueva Escuela. Fue un documental precioso que hicimos basado en 3 proyectos comunitarios. Nuestra escuela, que ahora tiene sede en Caguas, en Loíza y en Vieques, y que además ha desarrollado programas de acción a otros niveles en Puerto Rico y a nivel internacional. Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, que hace un trabajo hermoso en las escuelas públicas del país. A ver, ¿cuál es el otro? Nuestra escuela, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, y se me escapa el otro ahora. Bueno, a lo que voy es que ese trabajo y otro que hicimos sobre chamacos más allá del fronte, que fue un documental que no se vio mucho, pero que también dialogaba con toda la problemática esta de los jóvenes incomprendidos, por una parte, los jóvenes supuestamente violentos en las escuelas, etcétera. Y se hizo un trabajo también que me conectó con proyectos que atendían esa problemática desde una ciudadanía activa y participativa. Yo te diría que allá hay dos fuentes, ¿verdad?, importantes para este proyecto. Pero no hay duda que el elemento más importante de todos, Miguel, honestamente, creo que es el encuentro entre las necesidades propiamente de esos movimientos comunitarios que se están dando en Puerto Rico y la observación desde la crítica, digamos, desde cierto campo profesional, en la que tomamos conciencia de que ese es un horizonte bastante descuidado o ignorado por proyectos periodísticos de cierto nivel. Habría que pensar en prensa comunitaria, que existió durante unos 8 o 9 años, que hizo una labor sistemática, extraordinaria, pero antes y después, poco o casi nada. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a Puerto Crítico con Luis Fernando Peri Cospontón, hablando de periodismos, derechos humanos y espacios de participación ciudadana. Y Peri, escuchándote, pienso en varias cosas y pienso en el término de derechos humanos. Nosotros aquí en Puerto Crítico le hemos dedicado al tema de derechos humanos varios programas, valga la redundancia, y hace apenas una semana estuvimos con la luchadora feminista de derechos humanos Julieta Montaño, quien se ganó un premio internacional por sus luchas en Bolivia y en otras partes de América Latina. La semana pasada estuvimos con 2 profesores universitarios hablando sobre el derecho a la salud, como algo universal que debe ser para todos. Y hoy, pues contigo, también queremos hablar sobre precisamente el tema de los derechos humanos y el periodismo. ¿Cómo tú crees que se ha tocado ese tema, si algo, en Puerto Rico, la relación entre derechos humanos y periodismo? Me parece que en los últimos años el tema ha ido, digamos, creciendo. Más allá de la clásica discusión de Puerto Rico en términos de del derecho de Puerto Rico en su relación colonial con los Estados Unidos y el derecho de los prisioneros políticos, se están abriendo otros espacios de discusión de derechos humanos, comunidad LGTB, derechos de la mujer, entre otras cosas que obviamente entran dentro de esa discusión. ¿Cómo tú crees que ha sido la relación de periodismo y derechos humanos en Puerto Rico y cómo eso lo ves en términos globales, esa relación periodismo y derechos humanos? Bueno, tremenda pregunta. Sí. Vamos a ver. Un curso completo. Se me ocurre que hay un punto de encuentro muy importante para pensar en este tema que tú propones. Te diría que es el informe que preparó Robert Anderson en la década del 70, 1976 aproximadamente, sobre el periodismo en Puerto Rico. Así llevaba como título. Y su preocupación justamente eran los derechos humanos y cómo se invisibilizaba por una parte problemas de fondo o sencillamente se reducían a mero anécdota con el tipo de periodismo y del diarismo que se daba en Puerto Rico, y igual con la violencia policíaca sobre comunidades pobres, también en esa época muy fuerte la violencia policíaca sobre las izquierdas, los movimientos sindicales, el movimiento independentista, el movimiento socialista. Y este trabajo que llama la atención justamente sobre la relación entre periodismo y derechos humanos no recibió una sola reseña en la prensa comercial de Puerto Rico. Es una vergüenza. Wow. Es una vergüenza, y anunciaba la complicidad que viene a darse a lo largo de las próximas décadas entre ese periodismo, digamos, chato, al servicio incondicional de intereses económicos, en algunos casos directamente intereses políticos, y que de los cuales hemos sido testigos después, ¿verdad? Ese es un libro muy importante, y yo tuve la
la fortuna de estudiarlo muy bien para mi tesis doctoral y traté de hacer un rescate a propósito de un aniversario importante de este libro y no conseguí apoyo para eso y en verdad lamento mucho no haber puesto más esfuerzo en rescatar para la memoria de nuestras comunidades, de nuestra comunidad intelectual vinculada a los temas de comunicación y periodismo, haber rescatado ese libro. Creo que por ahí hay algo muy importante. Entonces, en la última etapa, digamos, de los movimientos sociales llamados emergentes, los primeros más vinculados al feminismo, a los movimientos obreros, a reivindicaciones estudiantiles, reivindicaciones ciudadanas relacionadas con la vivienda, que es todo ese proceso que se da en los años 70, fines de 60, años 70, un poco de los 80. Creo que ahí había también oportunidad para establecer esa relación, pero que desafortunadamente con una prensa comercial tan digamos, comprometida con otras prioridades, eso no se dio, ¿verdad? Entonces, con el vigor que cobran, sobre todo las cuestiones de género, las reivindicaciones gay, etcétera, en los últimos 10 o 15 años, entiendo yo que ha habido una recuperación del tema al interior del periodismo. Lo que pasa es que estas cosas no son muy visibles, pero me parece que sí han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Miguel. Sí, siguiendo un poco esta misma línea, uno observa en el desarrollo de los derechos humanos como discurso, sí, pues tiene un lado poco menos lindo en cuanto a que ha sido utilizado también por países poderosos, vamos a hablar claro, Estados Unidos, para declarar supremacismos morales, de modos de vida, sí, de estructura política y demás, contra países con los cuales mantiene algún nivel de hostilidad, agresión o interés imperialista. Así que el tema de los derechos humanos, así como invoca pues toda la parte linda, ¿no?, de la generosidad, la solidaridad, las luchas, las reivindicaciones, también tiene ese otro lado oscuro. Y vemos pues que en términos discursivos, pues en Puerto Rico pues ha tendido también a encapsularse aspectos pues de la lucha de prisioneros políticos, el encuadre colonial de nuestra relación con Estados Unidos y demás. O sea, vemos que hay un despunte ahora hacia usar los derechos humanos para la lucha, para la justicia social, para las reivindicaciones, el término que usaste ahorita. Sí. Te insertas un poco en ese giro y en retomar los derechos humanos, esta vez como un recurso de transgresión, de cuestionamiento, y no sencillamente pues reiterar el moralismo político, pues que es un poco el lado siniestro, de donde también el discurso de derechos humanos pues se ha desarrollado. Sí, pues creo que tú lo has expresado mejor que yo. Por ahí es que va la propuesta que estamos haciendo con Puerto Rico Te Quiero. A lo que quiero aclarar que detrás de esa propuesta hay muchísima gente y tengo que mencionar muy destacadamente a Justo Méndez Aramburu, que es el fundador de nuestra escuela. Y a buena parte de los aliados que ya son bastante visibles en las redes sociales, hemos ido publicando sus cartas de endoso, etcétera. Pero ha sido en conversación con Justo Méndez Aramburu, con Ana María García, con gente vinculada a Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo, Crearte, Iniciativa Comunitaria, donde se ha destacado muchísimo Vargas Vidot, y otras entidades que se han ido sumando poco a poco, que en realidad el proyecto de Puerto Rico Te Quiero ha madurado. O sea, ha sido en conversación con los, ¿verdad?, representantes y amigos de los movimientos comunitarios en Puerto Rico que se ha pensado esta revista. Por el lado de lo que menciona, digamos, el lado oscuro de esto,
Yo tuve mi primer encuentro con esto que tú sugieres cuando leí un ensayo hace unos 15 años atrás que enfatizaba en la necesidad de visualizar el concepto de la libertad de prensa a la luz de uno de los incisos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? De 1945, 47, por ahí. Bueno, y es el derecho al acceso a la información. Eso está consagrado ahí, ¿verdad? Está previsto como un asunto, como un principio, como un derecho fundamental. Y entonces esto como que no le simpatizaba mucho a algunos de mis colegas y mucho menos a los propietarios de los medios de comunicación. El darle, digamos, una dignidad, una prioridad a este derecho como se le ha dado, digamos, al de la libertad llamada de prensa, ¿verdad? Así que sí, estamos más cerca del lado de la transgresión, estamos más cerca de los movimientos sociales emergentes que apuntan a prácticas, ¿verdad? Democráticas, que mantienen una actitud crítica y abierta. Y creo que un poco el proyecto de Puerto Rico Te Quiero reproduce esa cultura en alguna medida, porque no hay nada escrito en detalle sobre cómo va a operar la revista. No está claro, digamos, el papel que van a jugar los organismos que se han previsto que vayan madurando en el proceso de la revista. Pero hay como un nivel de confianza y una especie de regocijo de hacer esto que ¿verdad? Entusiasma y emociona profundamente. Pero escuchándote, también pienso en este proyecto y si no me equivoco, según lo que estoy entendiendo, el proyecto se enfoca en derechos humanos, se enfoca en las comunidades, pero incluye también, habíamos dicho, las organizaciones sin fines de lucro y el desarrollo económico, el desarrollo de las comunidades. Correcto. En ese proceso, obviamente, vivimos en un mundo capitalista neoliberal y hay intereses que chocan inevitablemente. La lucha por la justicia social, por un mayor acceso a todo, a viviendas dignas, educación, salud, etcétera, pues también choca con intereses particulares. Pienso en un caso evidente, ¿no? Cómo las cantidades de desarrollo de viviendas de lujo o de clase media alta, por ponerlas así, han sido protagónicos en desplazar comunidades pobres en Puerto Rico, y en eso lo hemos visto en cantidad de ocasiones, y parte de las luchas que se dan. Pienso, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Que por un lado dan préstamos a desarrollos de grandes proyectos de vivienda, pero a la misma vez dan crédito y asesoran en términos técnicos a comunidades que están organizadas para, pues, luchar por sus intereses. ¿Cómo uno maneja desde el periodismo, desde un periodismo crítico, desde un periodismo interesado en los derechos humanos, en la justicia social, este tipo de situación que es conflictiva, contradictoria, pero que a la misma vez están ahí? Y a la misma vez, a veces, compran anuncios en publicaciones. O sea, ¿cómo uno maneja esto en esta situación? Siempre llama la atención cómo uno hace un periodismo crítico y a la misma vez sobrevivir dentro de lo que hay. Distinto a el programa que tenemos aquí, que por ahora pues no estamos vendiendo anuncios, pero en algún momento tal vez lo haremos. Entonces, ese tipo de preguntas pues se las hago a personas que han dedicado su vida entera a hacer periodismo, y me parece que es importante a la hora también de escoger
por un lado, qué se publica y qué no se publica, y por otro lado, cómo uno maneja este tipo de noticias. Sí, sí. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Llegó tu programa deportivo. Tu programa deportivo, donde escucharás lo que necesitas y deseas saber. El añadido. El añadido. Noticias, datos, predicciones, entrevistas y más en El Añadido. Todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando sobre periodismos, derechos humanos y espacios de participación ciudadana con Luis Fernando Pericos Pontón. Peri, hay una pregunta en el aire. Vamos a ver. En los proyectos con los que yo he estado vinculado, siempre se ha atendido ese tema de manera, digamos, puntual. En el caso, digamos, de Diálogo, en 1986, cuando David Ortiz y yo llevamos la propuesta de hacer Diálogo, incluimos en el primer año la idea de vender publicidad en primer o segundo año para poder generar ingresos que aliviaran la carga de la universidad. Yo solicité que fuera mandatorio, o sea, que fuera obligado, que la revista no colocaría anuncios de carácter militar, ni anuncios de carácter sexista, de ningún tipo, y no recuerdo otra categoría que se articuló. Y eso vino más bien no por un conflicto concreto, sino más bien por convicciones ideológicas que anidaban fuerte en el grupo, ¿no? En el grupo de trabajo. Tuvimos un par de conflictos con el ROTC, prevaleció nuestro criterio y hasta el día de hoy en Diálogo no se ha publicado anuncios militares de carácter militar. Entonces, bueno, eso tiene que ver con el compromiso que asume una publicación. Nuestra publicación no ha tomado decisiones todavía sobre muchos aspectos, pero curiosamente, en la única, en la única reunión que se ha celebrado estrictamente para discutir la orientación editorial de la publicación Puerto Rico Te Quiero, .com, con representantes de las organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro. En esa reunión celebrada hace 2 semanas, una reunión formal, se recomendó, y prácticamente luego la Junta Directiva lo recoge así, que no se aceptara publicidad de corporaciones o entidades con fines de lucro, ni del gobierno. Así que creo que allá hay una voluntad política bastante contundente. Apenas no ha salido ni siquiera la primera edición, ¿verdad? No estamos todavía al aire, pero ya es clarísima la convicción de que queremos una publicación y una plataforma independiente, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, en los otros proyectos, digamos, Zona Franca, que fue esta serie, esta organización de periodistas y de jóvenes documentalistas, ¿verdad?, que logramos agrupar entre el año 2000
y el 2007 para hacer documentales largos. El primer documental fue posible por una donación de, si mal no recuerdo, de $10,000 que nos hizo la Fundación del Banco Popular. Con esos $10,000 se compró una cámara extraordinaria de entonces, un costo como de $5,000, con la cual se hicieron 13 documentales, de los cuales por lo menos 6 o 7 tenían una vinculación muy estrecha con movimientos sociales, ciudadanía, y asuntos, digamos, que no se tratan comúnmente en el mundo de la prensa comercial, como es el tema del sexismo. Hubo un documental que se llamó Uso y abuso del sexo y el cuerpo, que escandalizó a más de una persona en el Canal 6. Y bueno, si nos hubiéramos negado a esa aportación, no creo que hubiéramos podido hacer... yo me imagino que esto lo habrán dicho otros colegas o compañeros, pero lo cierto es que no creo que la revista se niegue a recibir apoyos económicos de fundaciones. No tengo previsto que se haga eso, pero sí tengo muy claro que hay una firme voluntad política de mantener la independencia de la publicación. Otro criterio importante es que la Junta Editorial Asesora podrá estar integrada por todas las entidades que apoyen económicamente el proyecto, y ahí entrarían las fundaciones también, ¿verdad? No obstante, no tendrían participación en la Junta Directiva. La Junta Directiva se reserva para las organizaciones comunitarias. De manera que, honestamente, no son aspectos que hayamos pensado muy detenidamente, pero que surgen al calor de la naturaleza misma y del perfil que ya tiene Puerto Rico Te Quiero. Miguel. Sí, esto salió el nombre Banco Popular y demás, y ya empezamos a brincar enseguida, pero es importante poner esto en perspectiva y en el contexto, obviamente, de tu experiencia, porque sí, es una pregunta que nos hacemos todos. O sea, si no aceptamos tal cosa, si venimos aquí con un purismo ideológico todo el tiempo, pues hay otras cosas maravillosas que no podrían ocurrir, y es increíble y es refrescante escuchar pues que esa flexibilidad es necesaria. Ahora, en esa misma línea, Banco Popular, echar palantismo y echar pa'lante se convirtieron en su momento en un área de discusión, de debate y a veces hasta de confrontación, incluso dentro de los mismos sectores pues que se sienten o se consideran aliados a sus causas, sus luchas y demás. Entonces, Puerto Rico Te Quiero, en su nombre mismo, y te pregunto, no hay el peligro de que es una reiteración de nuevo de que hay una sola manera de querer, de que hay una especie de, y no lo digo que esté en tu intención o de su grupo gestor ahora mismo, pero es una consecuencia que puede darse a nivel de discurso. O sea, la cuestión de estigmatizar al que se distancia, al que quiere, pero desde una postura desde la diferencia. Y lo digo porque hay un poco en ese querer, a veces se convierte en un mandato al consenso versus la necesidad de la fricción, que incluso puede darse entre grupos comunitarios. Entonces, pues, obviamente es un nombre que convoca, o sea, ¿quién no quiere a Puerto Rico? Pero te lo digo porque he visto distintas versiones de esa discusión y cómo sectores que deberíamos a lo mejor dentro de las críticas que nos hacemos unos a otros, nadar en una misma dirección, vemos también que hay unos intentos de cancelar y de caracterizar ese amor por Puerto Rico de unas maneras singulares, específicas. Y claro, uno en lo personal ha sido, y me he sentido víctima cuando asumo posturas duras que no están en la suma de voluntades de lo que pues una mayoría piensa, cómo eso se estigmatiza inmediatamente y se demoniza. Y claro, te lo planteo pues con muchísimo respeto, porque obviamente creemos en un proyecto como este y uno quiere que surja, pero te lo pregunto porque pues son debates que me parece que son necesarios. Sí, bueno, yo creo
tendremos que esperar a la práctica, a cómo se mueva la revista para tener, ¿verdad?, una mejor certeza de cómo es que va a actuar la política editorial y los énfasis de esa publicación. Yo honestamente no preveo una publicación boba, me explico. Seguro. Que le tiene miedo al debate o a la fricción. Yo nunca he estado ni he participado hasta el día de hoy en una publicación boba o bobita. Tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, no, seguro. No, y tienes toda la razón. Sí. De manera que por otro lado, yo quizás hay la idea de alguien por ahí que piense que los movimientos comunitarios son pitches and cream. Eso no es así. Los movimientos comunitarios están profundamente atravesados por contradicciones y fricciones de todo tipo. Empezando por las más obvias en la cultura puertorriqueña, que tienen que ver con cierto mesianismo ¿verdad?, que nos persiguen, y pasando por todo lo que pasan las instituciones que conocemos, o que conocemos más de cerca, como la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, que resulta tan difícil hacer cambios, ¿verdad? Y a veces vemos que se hacen cambios para que no ocurran cambios, ¿no? Y eso sí que bota la bola, ¿verdad? Y yo lo he visto más de una vez. Y entonces pienso que ¿verdad?, el grupo que está al frente de la revista y los que están detrás tendrán que demostrar que son consecuentes con lo que han dicho, ¿verdad? Esta es una publicación para servir de manera independiente a los movimientos comunitarios, a los movimientos sociales emergentes, a las organizaciones sin fines de lucro, a los que estamos comprometidos con los derechos humanos. Y yo te doy mi palabra, le doy la palabra a la gente que me escucha, que ese es mi compromiso. Ese es mi compromiso, y tengo la firme impresión que es el compromiso de toda la gente que hasta ahora ha endosado el proyecto de una manera formal, ¿verdad?, o informal. Eso es lo que puedo decir en este momento. Peri, vamos a ir a una pausa, pero una preguntita antes. No sé, no estoy seguro que la puedas contestar porque no sé cuán... pero bueno, vamos adelante. ¿Cuán detallado está, digamos, desarrollado el contenido de la publicación? Pero ¿se puede adelantar algo? Las secciones que va a tener la publicación, si es que eso ya está elaborado, los columnistas y las columnistas, si es que se pueden comentar, cómo va a ser el proceso de quienes van a colaborar en la escritura y todo ese tipo de cosas. Las propuestas de distinto tipo, porque hay propuestas de video también. Ok, pues vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de periodismos, derechos humanos y participación y espacios de participación ciudadana, con Luis Fernando Pericos Pontón. Peri, cuéntanos un poco del contenido, digamos, la estructura de la publicación, si se puede.
Sí, ya quisiera yo poder hablar un poco más extensamente de este tema, pero lo cierto es que tenemos una estructura bastante básica. La revista solo tiene en este momento un columnista, es Ramón López, el conocido antropólogo, fundador de... Sí, maravilloso. Ha hecho estudios muy importantes sobre cultura popular, la artesanía, la plena y muchísimos otros temas. Él nos propuso hacer una colaboración regular sobre las solidaridades comunitarias y construir unos textos que de algún modo registren esa experiencia que lo ha marcado a él también por muchos años de labor como intelectual público y como... Presidente de los barrios. Correcto, y como artista de barrio, ¿verdad? Luego esperamos tener un par de colaboradores regulares en algunas áreas, digamos, de cierta especialidad. Quisiéramos contar con una sección de economía popular. En esto yo siempre me acuerdo de una columna que yo leía religiosamente, en Claridad y en otras publicaciones de Bunge. Si no me equivoco era Mario Bunge, un científico argentino, que tenía una sección que se llamaba Ciencia Amena. Y entonces a mí, ¿verdad? Y a otros colegas que estamos configurando el plan, nos parece que sería interesante contar con colaboraciones regulares en tres áreas: la de derecho propiamente, la de economía y la que tiene que ver con salud. Bueno, y entonces hay 5 o 6 categorías principales en las que vamos a dividir los contenidos. Son ambiente, economía, cultura, comunidad y una que se me escapa. Sé que son 5. Y vamos a tener unas secciones regulares, una que se llama Gente Solidaria, que es un perfil de una persona anónima que esté activa en un proyecto en el que queda claro cuánta solidaridad despliega, cuánta generosidad respecto a lo que esté, ¿verdad? Haciendo. La idea es poder rescatar del anonimato gente muy valiosa de nuestro país, ¿ok? Y eso por distintos barrios, por distintos lugares de nuestra geografía puertorriqueña. Entonces vamos a mantener siempre unos contenidos que miran hacia experiencias fuera de Puerto Rico que deberíamos conocer. No solo necesariamente para emularlas, sino sencillamente para poder vivir en el mundo, que es algo que se nos tiene vedado por esta especie de censura, ¿verdad? Virtual que vivimos permanentemente en Puerto Rico respecto a los temas internacionales. Pero concentrando en aquellos que tienen que ver con el mundo alternativo, en la economía, en la salud, en la organización social, ¿verdad? En los temas de reivindicaciones de poblaciones autóctonas, digamos, experiencias que se están dando no solo en Europa, también en África, de ciencia, investigación científica aplicada a tecnologías de uso social, costo efectivo. Hay una revista muy buena que nos está sirviendo de información que se llama The Optimist. The Optimist es una revista
que se imprime y circula a partir de Holanda, pero que realmente es una revista internacional ya hoy. Y así otras fuentes internacionales, como es, claro está, Periodismo Humano, que es una plataforma española muy importante respecto a los temas de conflictos de género, conflictos de migración, derecho a la salud y a la vivienda. Es un portal que recomiendo a toda la gente que me esté escuchando. Se llama Periodismo Humano. A ver, y entonces vamos a tener una sección que va a intentar suplir, hacer accesible a la comunidad documentos o archivos de importancia para el manejo inmediato de organizaciones comunitarias y organizaciones sin fines de lucro. Algunas tienen que ver con proyectos de tipo legal, pero otras también tienen que ver con filosofía de los movimientos solidarios y archivos que podríamos rescatar también de la historia que tienen que ver con estos temas. Miguel, últimos 2 minutos. Sí, ¿cómo ves el futuro del periodismo digital en Puerto Rico y más allá? Y vis a vis, pues, la publicación impresa, el auge que lo impreso quizás está teniendo en algunos sectores. ¿Cómo ves eso? Pues ya te decía fuera del aire de esta experiencia de Orsay, que ha sido la experiencia de otra gente muy interesante. Hablaba con Miguel ahorita de que Orsay es un proyecto que nació como un blog muy modesto y que luego se transformó en un portal digital importante para escritores y autores latinoamericanos, residentes algunos en Europa y otros en América Latina. Y luego ellos decidieron publicar una revista impresa en papel, de manera que ellos pasaron de lo digital al papel, sin abandonar lo digital, porque ahí está, ¿verdad? Pero tienen, digamos, un conjunto de propuestas, incluyendo 2 cafeteatros, uno en Buenos Aires y otro en Barcelona. Eso puede ser excepcional, en efecto no lo es del todo, porque hay varias experiencias en esa dirección, y yo espero que Puerto Rico Te Quiero vaya en esa dirección también, que tengamos una versión en papel, al menos a base de 2 volúmenes al año en la primera etapa. Y te diría que el hueso duro aquí es cómo lograr crear comunidad de lectores y lectoras, porque uno de los problemas que confronta el periodismo digital es que el lector o la lectora tiene acceso directo al artículo independiente y entonces escapa a su vista la propuesta de conjunto en la que está insertada ese artículo. Yo ayer justamente antes de ayer hice una averiguación, una investigación de la estadística de 80 grados, que a diferencia del New York Times, digamos, que tiene ya sobre un 60% de su tráfico, tiene que ver con Facebook y las redes sociales, no con su portal propiamente. En el caso de 80 grados, más del 70% entra, pasa o termina su lectura en el portal. Lo que quiere decir que echa una mirada al conjunto de la propuesta editorial y que de algún modo eso significa un tránsito de ideas y de diversidad temática y de perspectivas críticas mucho más rico y fecundo que lo que podría ser uno dedicarse a leer de los temas que le interesan, nada más. Así que yo creo que por ahí va un gran desafío y para mi sorpresa 80 grados va, creo yo, por un horizonte muy prometedor, porque tiene una comunidad de lectores dispuesta a la diversidad y a distintos horizontes. Y los diferentes espacios que se crean también, el diálogo con 80 grados, por dar un ejemplo, el técnico que tenemos hoy conoció este programa a través de la lectura de 80 grados y quería trabajar con nosotros. Así que de alguna manera, lo digamos, le gustó y terminó trabajando con nosotros. Así que eso es un ejemplo de otras cosas que se dan.
Así que cuenta con nosotros también en esa comunidad de nuevos proyectos basados en la solidaridad, en los derechos humanos, al fin y al cabo en la lucha por la justicia social y seguir conversando. Vale. Muchas gracias, Peri, por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo allá en Sydney, Australia. Sixto Ortiz, muchas gracias por ser nuestro técnico, como siempre. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.